Se analiza un compuesto que contiene fósforo y flúor de la siguiente manera. Nos dieron una masa y unas variables de gas. Por lo tanto, podríamos calcular la masa molar del compuesto. Y al calcular la masa molar del compuesto podríamos calcular su fórmula molecular. Al ser un gas, esto se resuelve únicamente aplicando teoremas de gas. Ya no aquí en gases como tal, el tema de gases puro no tiene interpretación algebraica normalmente. Por lo tanto, este ejercicio evidentemente va a tener una etapa preparatoria. Lo primero que voy a hacer es precisamente calcular esa masa molar. Entonces, en ejercicios anteriores ya hemos visto que la masa molar en ese caso se calcula de la siguiente manera. R por la masa por la temperatura absoluta sobre presión por volumen. Lo único que hay que hacer es sustituir. No nos están diciendo la identidad del compuesto que contiene a fósforo y a flúor, así que simplemente lo voy a denominar el compuesto J de momento. O también puedo denominarlo como el gas. Entonces vamos a calcular la masa molar del gas original. Entonces sustituimos 0.08206 en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin por la masa del sistema original, es decir, la masa de la sustancia que se calentó para generar el gas, 0.2324 gramos. La temperatura del sistema debe estar en Kelvin, así que hacemos la conversión Clapeyron-Ragnall porque la están dando en Celsius. La presión 97.3 milímetros de mercurio, pero como milímetro de mercurio no me serviría para cancelar unidades de presión, lo que puedo hacer es sustituir atmósfera por lo que vale en términos de milímetro de mercurio, que serían 760 milímetros de mercurio. Una vez que ya tenemos esto, continuamos con el volumen, 378 mililitros. Centímetro cúbico es igual a mililitro, y mililitro también es igual a 10 elevado a la menos 3 litros. Con lo cual tenemos el siguiente análisis dimensional. Milímetro de mercurio que multiplica y divide. Mol no se cancela con nadie. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica. Litro que multiplica, litro que divide se cancela. Y el resultado queda en gramos multiplicando sobre mol dividiendo. Y gramos sobre mol son unidades de masa molar en la interpretación algebraica, que nuevamente es la única interpretación que generalmente aprendemos para el tema de gases. Dicho esto, es simplemente operar esa aritmética. 0.08206 por 760 por 23.24 por abre paréntesis 77 más 273.15 cierra paréntesis divide abre paréntesis 97.3 por 378 por 10 elevado a la menos 3. El resultado, examinemos esto porque está sospechoso. Debería haber cometido algún error en algún punto. Entonces, sería 0.082, bien, 760, bien. El error fue en la masa, la reemplacé como 23.24 y era 0.2324. 0.2324, porque supimos que era un error. Las masas molares para compuestos pequeños, porque los gases tienen que ser siempre sustancias pequeñas, tienen masas molares que deben oscilar entre 2 gramos sobre mol o máximo 200 gramos sobre mol, exagerando 300. Más allá de eso es un valor sospechoso. Entonces aquí tenemos 137.98. Expresado a 4 cifras significativas sería 138.0. ¿Por qué 4 cifras significativas? Bueno, entonces aquí tenemos una masa con 4. No mentira, son 3 cifras significativas por la presión. Entonces este 0 se va. Entonces tenemos la masa molar verdadera. Ahora bien, una vez que tenemos esto, ¿qué más? ¿Con qué otra información contamos? Tengo la masa original del compuesto, es decir, la masa del gas. Se supone que ese gas reaccionó para producir la masa de otro compuesto. Y de ese otro compuesto es el reservorio del flúor.
Por lo tanto, podemos usar los procedimientos para el análisis de combustión, aunque este no sea una combustión, porque tenemos la misma situación, un compuesto reservorio y un compuesto original, donde lo que necesitamos es determinar la fórmula del compuesto original. Por lo tanto, aquí ya podemos aplicar las técnicas, ya sea teoremas de álgebra o factor de conversión. Vamos a hacerlo primero por factor de conversión. Vamos a necesitar la masa en gramos del producto clave, 0.2631 gramos. Del difluoruro de calcio, que es el producto clave, en la masa dada en gramos del reactivo clave, es decir, la masa del gas, es decir, los 0.2324 gramos de gas, multiplicado por, en ese punto vienen dos factores de conversión triviales que son conversiones de gramos a moles. Entonces, primero sería gramos del difluoruro de calcio multiplicando, los necesito dividiendo y multiplicando moles. Gramos de gas está dividiendo, los necesito multiplicando y dividiendo moles. El mol en este caso lleva la unidad teórica y los gramos corresponden a las masas molares correspondientes. Calculamos la masa molar del difluoruro de calcio, que sería para calcio 40.08, que se repite una vez, más flúor 19, que se repite dos veces. El resultado es de 78.08. Posteriormente sería la masa molar del gas, que fue la que calculamos en la etapa preparatoria, que sería 138. Una vez que tenemos esto, viene lo del subíndice, que es otro factor de conversión extra. En este caso, tomamos una mol de producto clave y lo vinculamos a el valor del subíndice del elemento conector, que en este caso es flúor. El subíndice del flúor es un 2, que expresamos en moles del elemento flúor. Hecho esto, ya debemos tener el análisis dimensional completo. Gramos del difluoruro de calcio que multiplica, gramos del difluoruro de calcio que divide, gramos de gas que divide, gramos de gas que multiplica, una mol del difluoruro de calcio que multiplica, una mol del difluoruro de calcio que divide, se cancela. El resultado se expresa como una mol de gas y los moles de flúor, es decir, los moles de flúor presentes en una mol perfecta del gas, y lo único que quedaría es operar la aritmética. 0.2637 por 138 por 2 sobre, abre paréntesis, 0.2324 por 78.08. El resultado se expresa al entero más cercano, que es un 4. Para el elemento faltante podemos usar el procedimiento para calcular el subíndice del elemento de cola, que en este caso no es oxígeno, sino fósforo. Entonces, en el primer factor de conversión, planteamos una mol del elemento de cola. En este caso, el elemento de cola es fósforo porque es del elemento del cual no tenemos la información de un elemento, de una sustancia, de un producto reservorio, de una reacción secundaria, dividido entre la masa molar de ese elemento de cola. Entonces, el peso atómico del fósforo sería 30.97 en unidades de gramos de ese elemento. Luego vendría el factor de conversión, que tiene dividiendo una mol del reactivo clave, es decir, una mol del gas, dividiendo y multiplicando los gramos del elemento de cola. La clave está en el paréntesis, que es donde está la ley de la conservación de la masa. Vamos a ubicar todos esos términos, pero son sin unidades al interior de este paréntesis. Entonces tendremos la masa molar del compuesto clave reactivo, es decir, estos 138, menos la suma de los moles de elemento por las masas molares. El mol del elemento en este caso es 4 por la masa molar del flúor, 19.00, y no hay más elementos. Con lo cual ya podemos tener el análisis dimensional, que sería gramos de fósforo que divide, gramos de fósforo que multiplica,
las unidades que permanecen son moles del elemento en una mol perfecta del compuesto. Y lo único que queda es operar la aritmética. Abre paréntesis, 138 menos 4 por 19, cierra, divide entre 30.97. El resultado al entero más cercano es un 2. Por lo tanto, la fórmula que estamos buscando es la siguiente. P sub 2, F sub 4. Tetrafluoruro de difósforo. Ahora miremos cómo se hace por teoremas. Pues es básicamente lo mismo. Vamos a hacer el cálculo de un subíndice y también necesitaremos el teorema para el elemento de cola como en el factor de conversión. Entonces, lo primero es, el elemento que estoy analizando es flúor y su sustancia reservoria es el difluoruro de calcio. Entonces, la identidad del elemento es flúor, pero en este caso lo que estoy buscando es el subíndice en el reactivo clave, y el reactivo clave es el gas. Entonces buscamos el subíndice del flúor en el producto, que es un 2, multiplicado por la masa de producto clave. La masa de producto clave es 0.2631. Gramo que multiplique gramo que divide se cancela. Dividiendo vamos a tener la masa del reactivo clave, es decir, los 0.2324. Luego iría la masa molar del reactivo clave, es decir, la masa molar del gas, 138, dividido entre la masa molar del producto clave, que sería el 78.08. Gramo sobre mol que multiplica gramo sobre mol que divide se cancela. El resultado quedaría dimensional y operaríamos esa aritmética. 2 por 0.2631 por 138 sobre, abre paréntesis, 0.2324 por 78.08. El resultado es un 4. Para la fórmula molecular, el elemento de cola es el fósforo y lo estamos calculando el subíndice para el gas, que es el reactivo clave. La masa molar del fósforo es 30.97, pero gramo sobre mol que divide se cancelará con el gramo sobre mol que multiplica, que es factor común de este paréntesis, así que sustituimos únicamente valores. La masa molar del reactivo clave, que es el gas, es 138, menos la suma ponderada de subíndices y masas molares de los elementos. En este caso tenemos como subíndice 4 y la masa molar del flúor es 19, por lo que tendríamos el mismo cálculo que por factor de conversión y el resultado sería un 2. Por lo tanto, el subíndice del fósforo es un 2 y el subíndice del flúor es un 4. Por lo tanto, sin importar la técnica o procedimiento aplicado, el resultado es el mismo, P2F4. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de análisis de combustión, que aunque este no sea un ejercicio de análisis de combustión, se resuelve por el procedimiento que establecimos de forma estandarizada para un análisis de combustión, en el cual tenemos un reactivo y un producto que sirve como reservorio del elemento clave que los vincula. Y estamos buscando determinar la fórmula molecular o empírica de ese reactivo clave. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.